Estamos en una nueva entrega de Enlace Químico de nuestras columnistas estrellas Nadia Navarro y Natalia Almada. ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo. ¿Cómo estás, Yami, Angie? ¿Todo bien? Todo bien. Qué recibimiento eso de columnistas estrellas, porque teníamos a la otra estrella, que era Sole, bueno, ¿se pero acuerdan? No importa. Bueno, aparte, ¿hace cuántos meses ya vamos con la columna Enlace Químico? Bueno, el primero fue en julio. Ahí va. Julio. Hola a todas. Claro, sí, ya pasó pila de tiempo. Sí. Varios entrevistados han pasado por estos micrófonos. Y todavía tenemos un trecho más. Tenemos un trecho más. Por suerte. Sí, exactamente. ¿De qué entrevistado nos traen hoy y qué tema? Ya estuvimos adelantando algo igual en el inicio, pero ustedes nos van a poder contar mejor. Sí. Bueno, sí, en realidad, antes que nada, bueno, como siempre, gracias por este espacio, porque nos habilita esta posibilidad de acercarnos a la química que nos rodea y justamente tratar de intentar ejercer este derecho que tenemos de ciudadanas y ciudadanos de acceder al conocimiento, participar en la ciencia. Y justamente asociado a esto estuvimos viendo que el pasado 28 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Cultura Científica, que justamente es una fecha que lo que busca es acercar la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana, promoviendo el conocimiento científico, el pensamiento crítico y la innovación en la sociedad, y también apoyar justamente a comunicadores y divulgadores de la ciencia. ¿Lo festejaron ustedes, chiquilinas? Sí, obvio que sí. Acá siempre torta. Hubo Acá torta, siempre. todo. Sí, con frutilla lavada. Con frutilla lavada. Sí, claro. Sacado. Vino cristalizado, para apoyar la ciencia. Todo, para apoyar la ciencia, exactamente. Y bueno, y esta fecha se eligió, justamente la propuesta de celebrar fue a partir de organizaciones latinoamericanas que se presentó en la UNESCO en el 2020, haciendo memoria de la primera emisión de la serie televisiva de Carl Sagan, ¿no? Que fue uno de los primeros y también más conocidos e influyentes divulgadores de la ciencia. Cosmos, ¿no? Cosmos, exactamente. Así que bueno, haciendo honor a eso, estamos acá nuevamente en este espacio y bueno, tenemos un nuevo invitado. Tenemos un invitado que no nos viene a hablar de astronomía, ni del universo, ni del cosmos, ni de las galaxias, pero nos viene a hablar sobre algo súper interesante, porque nuestro invitado de hoy es el químico farmacéutico Juan Barbagelata. Juan trabaja en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química y hoy nos viene a hablar sobre la investigación que está realizando para su tesis de maestría, que se llama Aportes al desarrollo y control de calidad de diluciones pediátricas elaboradas en servicios de farmacia hospitalaria uruguayos desde el concepto de calidad por diseño. Entonces, tras ese título hay una cantidad de cosas para hablar, así que ya le damos la bienvenida a Juan. Muchas gracias, Juan, por estar acá y bienvenido. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eso estuvimos hablando, me pareció muy bueno estos espacios para poder contar el trabajo que realizamos de facultad, que es un lugar donde se hace mucha investigación buena, de calidad, y a veces no está tan visible. Entonces, estos espacios para poder contar un poco lo que realizamos, la verdad, se agradece la oportunidad. Gracias a ti. Bueno, Juan, como decíamos, tu investigación tiene que ver con las diluciones pediátricas que se hacen en las farmacias hospitalarias de Uruguay. Y bueno, para comenzar, ¿por qué es necesario hacer diluciones de algunos medicamentos que se suministran a los neonatos, o sea, recién nacidos, y en la etapa de la niñez? O sea, ¿no existen formulaciones pediátricas de algunos medicamentos? No, una cosa que pasa es algo que pasa a nivel mundial. Hay poca disponibilidad de formas farmacéuticas adecuadas para estos pacientes pediátricos. O sea, se ha explicado más a partir de dificultades que encuentra la industria para desarrollar las mismas, ya sea dificultades técnicas a veces, son pacientes un poco más complejos, el tema de por la cantidad de las dosis adecuadas para las distintas etapas de los pacientes pediátricos. Estamos hablando desde los bebés recién nacidos, infantes, niños, hasta la adolescencia, tener una forma farmacéutica adecuada para cada una de esas etapas del crecimiento. Un tema económico también, es un mercado mucho más reducido el de los pacientes pediátricos que tengan alguna patología respecto a lo que podemos encontrar en un caso de humanos, claro, de adultos. Entonces, es algo que puede dificulta un poco por ahí el tema de la investigación, y a veces incluso se habla de aspectos éticos, o sea, bueno, capaz que una enfermedad no es tan prevalente como para justificar realizar un estudio clínico en estos pacientes pediátricos, ¿no?
Esas serían las causas por las que hay menor disponibilidad de estas formas farmacéuticas adecuadas, y eso lleva a que no deja de haber pacientes que precisen de estos tratamientos, y generalmente hay como dos alternativas. Por un lado se habla de lo que son los tratamientos off-label, que es el término técnico, que son como fuera de la etiqueta, de la indicación, que se viene a decir. Que es, muchas veces un medicamento te dicen, se le da el mismo medicamento que consume un adulto, pero si te fijas en el prospecto, te dice adecuado para pacientes mayores de 14 años y tiene 10 años. Entonces ya está fuera de lo que es la indicación terapéutica de ese medicamento. En otros casos lo que se hace, que es lo que trabaja el tema de la maestría, son las diluciones, es la manipulación de una forma farmacéutica destinada para adultos para adecuarla a un paciente pediátrico. Ahí se cambia, se busca como reducir la dosis, pasar de un comprimido que un paciente muy chico no es capaz de tragar, de ingerirlo, a veces un polvo o otro tipo de administración que sea más adecuada para ese paciente. Ahí está. Y vos hiciste tu investigación, o la estás haciendo, Juan, en la farmacia del Hospital de Clínicas, ¿verdad? Porque aclaremos que el tema de investigación de tu maestría surge justamente a pedido de la directora de esa farmacia, ¿verdad? Que estaba interesada en ver cómo se estaban realizando las diluciones en la farmacia del Hospital de Clínicas. Sí, esto surgió hace unos años que con Ana Boronat, que era la directora técnica de la farmacia, que ella quería saber la calidad que tenían esas preparaciones que le estaban dando a los pacientes del hospital. Ella se acercó al laboratorio nuestro, el laboratorio de química analítica de medicamentos, que si bien es un laboratorio de facultad de química, el mismo está ubicado en el Hospital de Clínicas. Entonces tenemos esa cercanía con la farmacia del hospital que dio la oportunidad de comenzar con este trabajo. Entonces, si bien en la maestría hice consultas y me contacté con farmacias de todo el Uruguay, el centro más que nada es con el Hospital de Clínicas, por el tema de la cercanía, es lo que nos da la mayor posibilidad de tener como un mayor impacto. Ahí está. Ahí mismo. ¿Y cómo se hacen las diluciones en el hospital? O sea, ¿qué procedimiento se sigue? Y si tú pudiste indagar en el resto de las farmacias hospitalarias, si se hace el mismo procedimiento que en el Hospital de Clínicas. Bueno, lo que se hace en el hospital es, se toma según la solicitud que venga de parte del médico tratante para ese paciente, se toma un comprimido, generalmente un comprimido para adultos, y se muele el mismo en un mortero, se lo pasa de tener un comprimido a tener un polvo, y ahí se le agrega un diluyente que le llamamos nosotros, o sea, es lactosa, que es simplemente como para bajar la dosis, pasar a tener mayor cantidad de polvo, que la dosis se diluya en ese polvo y ahí poder tener, se fracciona para tener dosis menores. Ese fraccionamiento lo que se hace es tomar el polvo y se lo pese, se lo pone en tubitos, son criotubos, que son unos tubitos de plástico chiquitos de 2 mililitros, y ahí cada uno pasa a contener una unidad de dosis, que es lo que, como le llamamos, que es lo que se le va a dar al paciente. Averiguando con otras farmacias, el procedimiento es muy similar. O sea, la mayor diferencia que encontré es en la parte del fraccionamiento. En el clínica se hace con estos tubitos de plástico, en otras farmacias se pone con papel sulfito, se arma como un sobrecito y ahí se guarda, en otros lugares los hacen con cápsulas, pero después el procedimiento de elaboración es muy similar en todas partes. Perdón, una pregunta me surge en torno a eso, y es, ¿no importa el lugar en donde se conserve o en donde se haga en el efecto final? O sea, eso puede tener impacto. Lo que generalmente se busca es que tengan poco tiempo poca vigencia. O sea, no se busca generalmente cuando compra un medicamento en la farmacia, los mismos tienen vigencia de 1 año, 2 años. Claro. Acá se busca que sea un tratamiento para 1 semana. Entonces, tratar de minimizar el impacto que puede tener esas condiciones ambientales o el haber dado esta manipulación, limitando el tiempo que puede tener el tratamiento. Entonces, claro, en el clínicas lo que preparan son diluciones para 1 semana. Si el paciente la otra semana precisa de vuelta, se vuelve a preparar. O sea, eso tendría que ver un poco con algunos de los problemas o situaciones a las que se enfrentan al hacer estas diluciones. O sea, en qué los conservan, cómo se manipula, qué pasa en todo ese proceso. Sí, eso es parte también de las cosas que queremos ver en ese trabajo de investigación, que era también, por ejemplo, el tema de la estabilidad. ¿Qué tanto tiempo puede permanecer ese medicamento con las condiciones de calidad adecuadas para el paciente?
Entonces, investigar qué estabilidad puede llegar a tener, porque capaz que no es necesario que se preparen todas las semanas, sino que se puede preparar y que se almacenen durante 1 mes, 2 meses. O sea, pero claro, para poder justificar esto, que va a ir a un paciente, sobre todo aparte, siempre decimos, son pacientes recién nacidos o prematuros, o sea, hay que tener bastante cuidado. Entonces, tenemos que poder justificar esas decisiones en información científica, en datos obtenidos en el laboratorio. Y otro problema que mencionabas en tu trabajo, Juan, es el tema de la uniformidad, ¿no? Porque al hacer el fraccionamiento puede haber problemas de uniformidad de la composición de esa dilución, ¿no? Claro, eso es uno de los aspectos que trabajamos ahí en la investigación, el tema de... Claro, es un procedimiento que si bien lo hace gente que está preparada, tiene mucha experiencia en hacerlo, puede presentar su variabilidad. Entonces... Claro. Si bien ya tenemos una variabilidad propia del comprimido del que se parte, o sea, del comprimido con el que van a preparar la dilución, nosotros no siempre tienen el 100% de la dosis que dice, siempre debe tener una pequeña variaciones que son cosas que estudian los laboratorios antes de liberarlo al mercado, que no haya mucha variabilidad entre ellos, pero siempre yo puedo partir un comprimido que tenga 100 o que tenga 95 o que tenga 106, eso nunca lo sabemos. Y además, ya en todo este proceso de molienda, mezclado, puede quedar de que una fracción, que siempre va a pasar, una tenga un poquito más, otra tenga un poco menos. El tema, claro, depende mucho el tema del procedimiento, cómo se hace, para tratar de reducir esa variabilidad que haya, de manera de asegurarnos que el tratamiento que recibe el paciente no haya tanta variabilidad entre una dosis y la otra. Es parte de lo que investigamos. Exacto. Bueno, y justamente, Juan, uno de los elementos novedosos que mencionás en tu investigación y que incorporás es la técnica de análisis espectroscopía en lo infrarrojo cercano. No sé si lo dije bien. Sí. Bueno, contanos un poquito sobre esto y si justamente también colabora esto del estudio de la uniformidad. Sí, la espectroscopía en el infrarrojo cercano es una técnica que tenemos, un equipo tenemos disponible en el laboratorio, es una técnica analítica, el NIR, que le llamamos generalmente por la sigla en inglés, que lo que presenta bastante novedoso, o sea, es una técnica que está muy desarrollada a veces en campos de análisis de alimentos, en la parte farmacéutica lo está, no tanto capaz que acá en Uruguay no está tan presente, pero en otros países sí, que lo que presenta es la posibilidad de realizar determinaciones sin tratamiento de muestra. Nosotros podemos determinar, después de que desarrollamos los métodos, poder determinar la cantidad de principio activo que está presente en ya sea los comprimidos o en esos polvos que son las diluciones pediátricas, sin necesidad de preparar una solución, de hacer mayor tratamiento de muestras como requieren las otras muestras. Y aparte o sea que ahorra bastante trabajo, ¿no? Ahorra mucho trabajo y es muy rápido también lo que tiene. Claro. Y reduce manipulación también del medicamento. Reduce la manipulación simplemente con los comprimidos, que fue los primeros métodos que desarrollamos, colocás el comprimido en una ventanita que tiene el equipo. Claro. Y una vez que ya está el método elaborado, que es lo que lleva más trabajo, en 40 segundos ya tenés un resultado de qué cantidad de principio activo tiene. O sea, y lo mismo ahora estamos haciendo con las diluciones pediátricas. Entonces, aparte es un método no destructivo que se llama, que vos no perdés la muestra que analizaste. Generalmente con los otros métodos vos tenés que preparar una solución y ahí ya la muestra la perdiste. O sea, la usás para analizar, no se puede volver a usar. Acá en las diluciones pediátricas nosotros le estamos preparando con un film, las ponemos sobre la ventanita del equipo y estamos obteniendo las cantidades de principio activo que tiene cada una de esas diluciones, y la misma no se ve alterada, porque simplemente esto capaz de suena... Cuando decimos espectroscopía en el infrarrojo cercano, llama un poco la atención la expresión, pero es una radiación, o sea, muy similar a la luz, una onda electromagnética. O sea, infrarrojo cercano es que está junto al infrarrojo, o sea, junto al rojo, o sea, en el espectro de la luz, la parte más cercana. Entonces, no es nada que vaya a alterar la muestra, que vaya, o sea, nos sirve para obtener datos de composición y de manera rápida y sin preparar muestras. Entonces, eso fue como lo novedoso que encontramos para aportar en el trabajo. Algo que después tenga aplicabilidad también. Es decir, eso le decía, no sabemos cómo empieza el comprimido, acá en 40 segundos podemos saber, bueno, este comprimido del que vamos a preparar esta dilución tiene el 100%. Bueno, este capaz que está muy bajo, capaz que este no se usa. Entonces, tenía que ser algo que fuera práctico de usar. Entonces, ¿y esa técnica de análisis, cuenta con esa técnica de análisis todas las farmacias o es exclusivo de donde vos estás justamente? No, eso es
no es un equipo tan común, es un equipo aparte que es caro, pero la ventaja fue de tener el laboratorio en el clínica junto a la farmacia. Nos pareció que era una ventaja que había que aprovechar. Claro. O sea, entonces nosotros literalmente estamos pegados a la farmacia. Entonces dijimos, podemos explotar esto, ir por este lado del trabajo. ¿Y qué fue lo que encontraste concretamente en estas muestras que analizaste de la farmacia del Hospital de Clínicas con relación a la uniformidad, a la estabilidad, que no sé si ya terminaste de analizar esa parte, y a la presencia de impurezas? Porque también todo este procedimiento debe generar o puede generar una contaminación con impurezas. Sí, nosotros estuvimos investigando ya diluciones hechas en el hospital. En cuanto al tema de la uniformidad, vimos bastante parejos los resultados, o sea, no encontramos que hubiera fallas de uniformidad. Sí, está bueno porque da confianza, o sea, en tanto a la gente que lo elabora, de que están haciendo un buen trabajo, a los médicos, de que los pacientes están recibiendo buenas preparaciones. Entonces, con el tema de la uniformidad, bastante parejos los resultados. Vimos que no había tanta variación entre las distintas dosis. Con el tema después de la estabilidad, hace unos años habíamos hecho como un estudio preliminar de la estabilidad. Hizo una compañera que estaba antes en la cátedra, Caterina, fue que desarrolló el estudio de 3 meses y vimos que se mantenía la estabilidad. Después, el tema, hubimos cambios en los envases, eso nos queríamos validar bien, asegurarnos de que estas diluciones, fue un estudio de 3 meses que se hizo, que se mantuvieran en condiciones adecuadas, que fue lo que se vio. O sea, durante 3 meses, se podía guardar durante 3 meses y mantenía las mismas condiciones. Mantenía las condiciones de calidad adecuadas para que las pueda recibir un paciente. Igual, ahora los íbamos a volver a hacer esos estudios, de manera de eso, para que la farmacia tuviera esa información, o sea, no sea necesario capaz el todas las semanas estar preparando. Claro. O sea, para cubrir una semana de tratamiento. O sea, entonces, eso deja a la farmacia, por ejemplo, el poder tener un stock y poder ir dispensando según sea necesario. ¿Y las impurezas? Con el tema de impurezas, o sea, lo que se ha investigado, no se encontró nada que nos diera una indicación de alguna falta de calidad en los productos que se elaboran en la farmacia. Entonces, eso la verdad son resultados bastante buenos. Muy alentadores, muy buenos. Sí, nos deja bastante tranquilos de que se está trabajando bien. De que se está trabajando bien y que es adecuado, o sea, esta alternativa para darle esos tratamientos que faltan a estos pacientes. ¿Y cuáles son, porque también era uno de los objetivos que vos te planteaste, cuáles son las diluciones más utilizadas en Uruguay? O sea, ¿a qué principios activos nos estamos refiriendo? Bueno, eso fue una de las cosas que hicimos, como una encuesta, conversando en distintas farmacias. Al principio de la maestría estuve llamando farmacias del interior, farmacias de acá de Montevideo, farmacias hospitalarias, siempre quiero decir. Y lo que encontramos fue los mayores principios activos. Vimos mucho el tema de hidrocortisona o muchos medicamentos para tratamientos de hipertensión, tratamientos a veces de insuficiencias cardíacas. Esos fueron los que más que nada fuimos encontrando. En el caso del Hospital de Clínicas, las más elaboradas iban por otro lado. Teníamos diluciones hechas de ácido fólico, es lo más elaborado en el hospital, y el otro que vimos que se usaba mucho fue el fenobarbital. Nosotros lo que hicimos fue todo un tema de un análisis de riesgo para ver dónde enfocar el trabajo, que justo surgió ahí con el ácido fólico y el fenobarbital. Nos enfocamos en lo que hacía el Hospital de Clínicas para aprovechar esta cercanía que teníamos, y surgió esto de enfocar el trabajo en el ácido fólico y el fenobarbital, ya que pasa que el ácido fólico es muy frecuente el uso que tienen, y es un medicamento que ya su dosis es muy baja. Un comprimido para adultos de ácido fólico vienen de 1 miligramo, 0,8 miligramos. Entonces, para los pacientes pediátricos se preparan de 0,1 miligramos. Entonces, es muy baja la cantidad de principio activo. Claro. Entonces, la falta esa de uniformidad, o sea, en ese mezclado que se hace con un mortero, de una forma, ahí en la preparación magistral, esa se hace en la farmacia. De esa manera podía haber faltas de uniformidad. Fue uno de los que nos enfocamos para trabajar. Y el otro, el fenobarbital, que se usa para tratamientos de epilepsia, tiene temas de concentraciones que hay que tener mucho cuidado de que no falte esa uniformidad, porque dosis muy altas pueden ser tóxicas, dosis bajas pueden presentarse el problema de un ataque epiléptico en el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esa concentración fue otra de las cosas que decidimos
se decidió trabajar ahí en esta investigación. Y el ácido fólico nos comentabas antes que se usa para el caso de los prematuros, ¿no? Para ayudar a terminar de poder formar. Claro, el ácido fólico, bueno, es un suplemento que se toma mucho durante el embarazo, porque genera como uno de los metabolitos para todo lo que es en el desarrollo, es muy importante. Entonces en el hospital, que hay mucho paciente prematuro, se le suele dar como parte de un suplemento esos medicamentos de ácido fólico. Muy bien. Perfecto. Bueno, pero como dijiste, hasta ahora lo que han encontrado es que por más que son dosis pequeñas, viene siendo bien la manipulación y la uniformidad. Sí. Juan, una pregunta que nosotros siempre hacemos es un poco para jugar con la imaginación y también desmitificar. Si pasamos por la puerta de tu laboratorio y miramos, ¿qué vemos? Bueno, eso depende un poco, les digo, a veces el día. Es un laboratorio en el que damos clase, entonces de repente... Juan, perdona que te interrumpa, Sí. pero en esto ya, y para sumar a esta pregunta, pero me da curiosidad cómo es este NIR. No lo voy a pronunciar porque sería atrevido, lo pronunciaría mal, lo diría mal, pero bueno, también para que explique un poco cómo funciona esto, ¿no? Para eso que vos decías, que bueno, que no se necesita generar las muestras de nuevo. Ahora sí, agregaba Sí, eso. no, el NIR es un equipo como bastante cuadrado, o sea, si lo ven, nos llama mucho la atención, o sea, no es de esos equipos que tienen muchas luces ni muy grande, o sea, tendrá unas dimensiones, será 80 centímetros de largo, 50 de ancho, o sea, y lo que tiene es, adentro tiene una lámpara, que es lo que genera la radiación esta del infrarrojo cercano, y arriba lo que tiene es como una ventanita que en realidad, una ventanita que es un círculo de un color distinto, o sea, lo que tenemos es un accesorio que nos ayuda a ubicar las muestras que vienen en esa ventanita, pero es como bastante parecido a una caja, o sea, por decir, muy cuadrado, con esa ventanita donde ahí es que se colocan las muestras y vamos obteniendo esas señales. ¿Es la foto? Es el que está en la Perfecto. foto. Ahora que toda la audiencia se imaginó cómo es esto, pueden ir a chequear en las redes que está subida la foto de Juan con Trabajando con con el este equipo. equipo. Sí. Ese es el... Bueno, eso está el- en tu laboratorio, por ejemplo. ese Eso es algo que vemos. Lo tenemos en el laboratorio. ¿Qué más? Después, eso decía, el laboratorio está el laboratorio que usamos para enseñanza, por eso puede haber mucha gente a veces, otra vez estamos solo el equipo ahí trabajando. Que les mando un saludo, están escuchando ahora, ahí en el laboratorio. Muchas gracias. Saludos. Y lo que van a ver mucho, estos equipos que usamos nosotros para hacer las determinaciones, muchos medicamentos, nosotros somos analítica de medicamentos, hacemos todos nuestros análisis enfocados en medicamentos, así que es un lugar donde va a haber muchos medicamentos siempre, porque es con lo que trabajamos nosotros. Y bueno, y ahí puede haber muchos matraces, soluciones de eso que preparamos, o en el caso del NIR, que no se prepara tanto para medir, sino simplemente los medicamentos junto al equipo. Estaba pensando con esto del NIR también, que además de ahorrar tiempo, es tremendo para ahorrar recursos, ¿no? También, porque capaz que un montón de recursos que podrías estar utilizando, capaz que en eso, con ese aparato, lo zafás un poco, ¿no? Sí, lo que tiene es eso, o sea, la parte más complicada del NIR es el desarrollar los métodos. Claro. Tiene mucho también de parte estadística que uno tiene que usar, que a veces en otros métodos no se ve tanto, todo lo que se llama la quimiometría, que es la aplicación de métodos estadísticos más complejos de los análisis químicos. Entonces, tiene mucho de eso, y después uno siempre precisa un método de referencia al principio. Entonces, yo mido en el NIR y después mido en un HPLC, que es un equipo de cromatografía, para ir comparando los resultados y armar el método del NIR. Pero una vez que ya está el método del NIR, después no tengo gasto de solventes, claro. no tengo gasto de tiempo también, que a veces es un recurso limitado que tenemos, es las horas de personas ahí trabajando. Y es lo que les decía, una determinación en 40 segundos podemos conseguir. Eso es algo con los estudiantes, siempre hay una práctica en la que les mostramos el equipo y nosotros agarramos estudiantes de final de la carrera. Claro. Entonces ya muchos trabajan en la industria, en laboratorios, y les sorprende cómo de repente un ensayo, por ejemplo la uniformidad, que es un ensayo que a veces lleva todo el día, lo hacemos en un ratito, en unos minutos ya tenemos un resultado. Entonces eso es algo que a los estudiantes muchas veces les sorprende mucho eso. Hay que apostar por el NIR entonces. Hay que seguir, que no quede solo ahí en las clínicas. Sí. Ok. Bueno, Juan, te agradecemos pila que hayas estado acá. Deseamos que sigas adelante con tu tesis de maestría
que sigas encontrando unos resultados tan buenos, ¿no? Porque nos deja todos re tranquilos de que se está trabajando tan bien. Bueno, muchas gracias. Esperemos poder seguir trabajando con esto y sí, que sigan buenos resultados y aportar en lo que es posible en nuestro lugar a esta temática. Y la verdad siempre me parece un tema importante, el tema de los tratamientos para los pacientes pediátricos. Claro Muchas que sí, gracias. Juan. Gracias. Así que muchas gracias al invitado Juan Barbagelata y a las columnistas Nadia Navarro y Natalia Almada. Muchas gracias y nos reencontramos el mes que viene. ¿El mes que viene? ¿El mes que viene? El mes que viene, ¿Ya? no, perdón. 15 15 días. Regreso 15 Perdón. días. Pensé que estábamos en septiembre todavía. No, perdón. estamos en octubre. En 15 días, En ahora 15 sí. días. En 15 días nos encontramos. Nos reencontramos en 15 días. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ya volvemos con Comunidad Udelar.